Tú eres ese río, Jesús, y corre dentro de nuestro corazón, Padre. Tu paz como un río fluye en mi ser. En aguas de gracia sumérgeme. Me escondo en tu amor, es tu sanidad, tu paz como un río fluye en mi ser. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Señor, te damos gracias, Padre. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo. A ver cuántos lo decimos. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo. Y una vez más, abre los cielos. Abre los cielos, inúndanos con tu misericordia. Que tu presencia descienda, Señor. Cantamos santo, santo. Oh, oh, cantamos santo, santo. Oh, De avivamiento manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Dilo. De avivamiento manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. ¿Cuántos lo creen? Avivamiento manda, Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios.
Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando sea que estés escuchando este mensaje. Gracias por conectarte con nosotros, gracias por estar presente siempre con Kairos Comunidad Cristiana. Es un placer para mí poder estar una vez más con ustedes. Ya saben que me encanta poder compartir, poder enseñar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado en esta vida. El día de hoy quiero hablar con ustedes y desmenuzar y sacarle mucho jugo a los libros de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, en el Nuevo Testamento. Y estos libros son parte de las cartas que escribió Pablo y se las escribió directamente a este personaje que se llama Timoteo, es por eso que llevan su nombre. Y este hombre era el hijo de un padre griego y una madre judía. Y él se unió a Pablo en uno de sus viajes misioneros más, ya de los últimos que hizo. Pablo se dirige a Timoteo como un verdadero hijo de la fe. Y la historia nos dice que lo más probable es que este hombre estaba en sus últimos años de adolescencia, a principios de los años 20, cuando se unió a Pablo. Y aún así, a esa corta edad, ya se había distinguido como fiel. Y se había distinguido tanto que los ancianos de su iglesia en la que él se movía se fijaron en él. Probablemente escuchó y respondió al evangelio cuando Pablo pasó por el área en su primer viaje misionero, pero no estamos seguros. Lo que sí sabemos es que Timoteo sirvió como representante de Pablo en varias iglesias, en Corinto, en Filipo, y más tarde fue pastor incluso en Éfeso. Y también se menciona a Timoteo, Pablo lo menciona en otras cartas, en Corintios, en Filipenses, en Colosenses, en Tesalonicenses, incluso y cuando escribió la carta de Filemón, lo menciona es como un referente para Pablo. Y de hecho, este hombre, Timoteo, fue tan importante para Pablo que lo considera hasta como un hijo amado. Y eso nos dice que hay algo interesante que buscar en Timoteo, ¿no es así? Entonces vamos a desmenuzar un poco sus libros, más que sacarle jugo al libro como tal. Me gustaría ver también el ejemplo de Timoteo como persona, de Timoteo como discípulo de Pablo, de Timoteo como ese hombre de fe, una persona genuina, una persona justa, que desde joven fue llamado al ministerio y desde joven fue reconocido como un hombre de fe. Pablo dice que él tenía una fe genuina, la misma que habitó en su madre y en su abuela. Aquí lo importante de ver es que menciona mucho Pablo en las dos cartas a Timoteo a la mamá y a la abuela de Timoteo. No menciona al papá, solamente sabemos que es hijo de un padre griego. Probablemente el papá no figuraba mucho en la enseñanza de Timoteo porque no estaba pegado al cristianismo, es más bien tenía alguna religión de los griegos. Pero su madre, la madre de Timoteo y su abuela inculcaron en él toda la fe cristiana y lo prepararon desde pequeño para poder recibir la salvación y recibir a Cristo, para aceptarlo cuando llegara la enseñanza de quién es Jesucristo. Entonces lo prepararon para que pudiera reconocer al Mesías cuando apareciera en su vida. Y esto viene en 2 Timoteo 3:15, nos habla de que desde la infancia fue preparado para reconocer al Mesías. Cuando Pablo vino predicando a Cristo, los tres aceptaron, o sea, la madre, la abuela y Timoteo, aceptaron la enseñanza de Pablo y entregaron sus vidas al Señor. Nosotros también debemos de prepararnos y de preparar a nuestros hijos para que estén listos para cuando Cristo llegue, mueva sus corazones y ellos puedan ser atrapados por su voz, atrapados por su amor y que se queden en sus brazos. Y la única manera de hacer esto es seguir el ejemplo de Eunice y Loida, que son la madre y la abuela de Timoteo, preparándolos, enseñándoles a nuestros hijos la palabra de Dios. En la primera carta de Pablo a Timoteo, Pablo le da instrucciones y consejos para dirigir la iglesia. En estos momentos de la primera carta se piensa que Timoteo debe de haber estado alrededor de los 20 años. Y a pesar de su corta edad, Pablo lo recalca mucho. Timoteo, no tengas en poco tu juventud, más bien sé ejemplo en todo lo que hagas. Y que nadie te diga que eres muy joven, que nadie te diga que no puedes, que no tengas miedo. Porque tú puedes, porque Dios va contigo, porque yo creo en que tú eres un hombre de fe y eres un hombre justo. Eres un joven que va a predicar a las naciones. Y lo exhortó una y otra vez para que no dejara que nadie lo menospreciara y que fuera ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Así le dijo Timoteo, no tengas
que nadie te tenga en poco por tu juventud. Por el contrario, sé ejemplo a los demás en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pablo le dijo, dedícate a leer las Escrituras, dedícate a exhortar a los demás, a enseñarles quién es Jesucristo y sobre todo no descuides lo que se te ha dado. Le pidió a Timoteo, no descuides el don que te ha sido dado. También le aconsejó para que se cuidara de sí mismo. Y es que en la primera carta de Timoteo vemos cómo Pablo empieza a recalcar ciertas cosas que están sucediendo en la iglesia en la que Timoteo se está moviendo. Porque empieza a haber muchas diversiones en el sentido de que se empiezan a tergiversar muchas cosas de la sana doctrina en las cuales está cayendo la gente en Éfeso. Y le dice Pablo, ten cuidado porque están doblando la doctrina a sus conveniencias y empieza a haber discusiones sin ninguna razón. Y le dice, no te enfrasques en discusiones que no tienen fin, que no tienen ton ni son. ¿Por qué? Porque empieza a haber una doctrina insana, por así decirlo. Empiezan a enseñar ciertas cosas que no van de acuerdo a lo que Cristo enseñó. Y entonces se empiezan a pelear entre ancianos y se empiezan a pelear entre pastores en la iglesia porque dicen, es que eso no está bien, es que eso sí está bien. Y Pablo le dice a Timoteo, no te metas en esas discusiones, no tienen ninguna lógica, nada más pierdes el tiempo. Tú dedícate a ser ejemplo en pureza, a ser ejemplo en sana doctrina. Dedícate a enseñar lo que Cristo nos ha enseñado. Y estas instrucciones, ¿sabes?, siguen siendo importantes para nosotros el día de hoy. Porque también nosotros estamos llamados a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe, a vivir en vida eterna, a la que hemos sido llamados. Y hemos hecho una buena profesión delante de muchos testigos. Y esto se lo dice a Timoteo y se nos dice a nosotros. No te enfrasques en discusiones que no tienen ton ni son. Si tú ves que lo que se te está enseñando en algún punto de tu vida no te va a edificar y no está siendo conforme a los preceptos de la santa palabra de Dios y lo que nos ha enseñado Jesucristo, no te enfrasques en ello, no te enfrasques en querer discutir con nadie. Simplemente déjalo ir. Sigue adelante. Deja ir eso. Sigue adelante y tú sigue enseñando la sana doctrina, sigue viviendo en esta justicia, en la vida eterna que Jesucristo te ha regalado. También en esta primera carta de Timoteo parece que este hombre tenía una enfermedad que requería de alguna atención, ya que Pablo menciona que seguramente en tu casa debe haber vino porque tienes que tomar antes de dormir por tu problema de estómago. Y aquí le aconsejó un cambio de dieta. Así como un dato curioso le dice, un cambio de dieta para que alivies tu condición, comienza a comer mejor. Y aquí también podemos aprender que a veces no es la voluntad de Dios hacer un milagro quizás en que te toco y eres sano. También a veces nos toca a nosotros hacer nuestra parte para que el milagro suceda. También a veces nos toca a nosotros poner nuestra parte para que la sanidad llegue. Porque no tiene sentido que Dios haga un milagro y te sane y te diga, te voy a quitar este problema de estómago que tienes y el día de mañana vas a seguir comiendo igual o peor porque ahora ya no tienes el problema. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener más problemas. Entonces a veces simplemente un consejo de alguien sabio como Pablo le dice, come mejor. ¿Para qué? Para que lo que te duele ya no te duela. Pablo presenta a Jesucristo ante Timoteo como un mediador entre Dios y el hombre. Esto viene en 1 Timoteo 2:5. Lo presenta como el Salvador para todos aquellos que deciden creer en Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia y Timoteo sirve pastoreando a esa iglesia. Así encontramos que esta es la aplicación principal de la primera carta de Pablo a su hijo en la fe, a Timoteo. Pablo lo instruye en asuntos sobre la doctrina de la iglesia, sobre el liderazgo de la iglesia y la administración de la iglesia. En esta primera carta le da una pauta, le da una serie de indicaciones y de manual de uso, manual de instrucciones para poder llevar a cabo una iglesia de manera sana. Y estas mismas instrucciones las podemos usar para gobernar nuestra iglesia, para llevar a cabo una sana asamblea de nuestra iglesia, un liderazgo sano de nuestra iglesia. Y poder llevar un buen trabajo, un buen ministerio de pastor, de anciano. Vienen requerimientos para los servidores, para los que están en puestos, digamos, de enseñanza y de pastoreo en la iglesia.
Y son muy importantes, son muy relevantes con nosotros, así como fueron en aquellos días, también para nosotros son relevantes. Porque muchas veces andamos sin ton ni son en las iglesias y necesitamos que alguien venga y nos diga, mira, déjame te ayudo, déjame te enseño para que tú puedas llevar una sana doctrina en tu iglesia y que no andes como gallina sin cabeza para todos lados. Y eso es lo que intenta Pablo con Timoteo, enseñándole. De hecho, la primera carta de Pablo a Timoteo se valora como un libro de enseñanza sobre liderazgo, sobre administración y sobre pastoreo de la iglesia local. Y estas instrucciones, como les dije, se pueden aplicar a cualquier líder o cualquier prospecto de líder para la iglesia cristiana. De hecho, podría decirse que hasta si tú quieres de repente llegar a algún ministerio en tu congregación o quieres tener algún puesto de pastor o de servidor en algún punto de tu vida, lee Timoteo y empápate de esas instrucciones que Dios manda a través de Pablo y deja que esa sabiduría que está dentro de la palabra de Dios en su santa Biblia también llegue a ti y te pueda ayudar a ser una mejor persona para cuando llegues a ese punto en el que ya estás en el liderazgo que tú pensabas, que tú soñabas, ya seas una persona lista para enseñar la sana doctrina, para que permanezcas donde debes de estar, firme en la fe y que puedas perseverar en la buena batalla. De aquí nos pasamos a la segunda carta de Timoteo y cabe decir que en esta segunda carta no sabemos cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda carta. Quizás pasaron muchos años. De hecho, se piensa que Pablo probablemente fueron sus últimas palabras. De hecho, cronológicamente este es el último libro de Pablo, la última carta que escribió. Fueron sus últimas palabras antes de ser condenado a muerte. Y en esta vemos a un Pablo distinto. Vemos un Pablo que sigue con la misma autoridad, sigue con la misma madurez, sigue con la misma sabiduría para enseñar. Pero ahora vemos un Pablo que sabe que ya llegan sus últimos días y lo vemos un poco quizás nostálgico, lo vemos un poco más emocional en el sentido de que ahora ya busca un apapacho de Timoteo. Y en esta carta, en esta segunda carta, Pablo le advierte a Timoteo acerca de los falsos maestros que iba a encontrar en el camino y le dijo que continuara en las cosas que había aprendido. Porque Pablo conocía a aquellos de quienes las había aprendido. Y le dijo, ten cuidado de estos otros, pero sigue en lo que tú ya has aprendido porque tú vas por el buen camino. Ahora, aquí se puede escuchar un poco como, me está poniendo dedo al que me está enseñando. Entonces eso habla mal de Pablo. Pero muchas veces también tenemos que abrir los ojos y que alguien nos diga, ¿sabes qué? Lo que te están enseñando no es por el buen camino. Y no se trata de voy a hacer un chisme, voy a ponerle dedo para que se salga de ahí. No, se trata de, mira, aquí está la palabra de Dios, aquí está lo que hizo y dice Jesús que es necesario hacer. Y lo que te están enseñando en esa parte donde estás no es sano, no es la doctrina que Jesús te está moviendo. Hay que abrir los ojos también y hay que aprender a tomar los consejos de aquellas personas que ya han recorrido más camino que nosotros y que podamos aprender en cabeza ajena, como muchas veces se dice. Algunos dicen no se puede aprender en cabeza ajena. Yo digo sí se puede tomar la experiencia de alguien más para no cometer los mismos errores y evitarnos esas caídas y poder crecer aún más rápido. Las verdades que se le enseñaron a Timoteo desde la infancia, desde que su madre y su abuela le enseñaron, verdades como qué es el pecado, la necesidad de un salvador, estas enseñanzas lo hicieron sabio para obtener la salvación. En 2 Timoteo 3:15 así lo describen a Timoteo como sabio para la salvación. Pablo está encarcelado en Roma y se siente solo y abandonado. Y en esta segunda carta lo podemos hasta sentir. Si tú lees la segunda carta de Timoteo, puedes hasta sentir su soledad, su abandono. Y Pablo empezó a reconocer que su vida terrenal llegaría a su fin, como les comenté, y él ya sabía que estaba a punto de dejar este plano. Y esencialmente su libro es las últimas palabras de Pablo, es su último momento. Y vio más allá de sus circunstancias para manifestar su preocupación por las iglesias y especialmente por Timoteo, porque dijo, si yo ya me voy, tengo que dejar lo último antes de irme. Y quería utilizar sus últimas palabras para animar a Timoteo, animar a todos los demás creyentes a perseverar en la fe, a seguir en la buena batalla de la fe.
a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Esto lo vemos en el capítulo 3, en el capítulo 4, que empieza a animar, a exhortar a los creyentes y a Timoteo: persevera, persevera, proclama el Evangelio. No temas, no temas. Repite muchas veces Pablo: no tengas miedo, que Dios está contigo, porque Él te ha dado un espíritu de dominio propio y no de temor. Pablo también le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En 2 Timoteo 2:15 viene esto. Este consejo es crucial para todos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos de presentarnos así delante de Dios, de presentarnos con ese temor santo de decir: yo vengo delante de ti sin nada que me avergüence. ¿Por qué? Porque yo hice lo que tú me pediste, porque yo peleé la buena batalla de la fe. Yo estuve donde tú me dijiste que estuviera. Y aunque a veces caemos, aunque a veces tropezamos y hacemos cosas que no van de acuerdo a la doctrina que Dios nos ha enseñado, que no van de acuerdo a su palabra, no nos avergonzamos de ello, ni tememos, ni decimos: no, ya no puedo. Al contrario, seguimos en la buena batalla de la fe, nos levantamos, nos sacudimos, pedimos perdón, nos arrepentimos y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque su palabra así es. Es útil para enseñarnos, para darnos conciencia de pecado, para darnos convicción de que algo estamos haciendo mal. Y en lugar de condenarnos, nos dice: te perdono, sigue adelante. Pablo aconsejó a Timoteo, su amado hijo, así lo menciona en 2 Timoteo 1:2, primer capítulo, segundo versículo, le dice: eres mi amado hijo. Con un corazón de amor le aconseja, queriendo que él se mantuviera firme en su propia fe y que guiara bien a los otros creyentes, porque Timoteo era un pastor de su iglesia. Timoteo ciertamente parece que ha sido fiel y podemos seguir su ejemplo y debemos de seguir su ejemplo, no solo el de Timoteo, sino también el de Pablo. Y sabes que es fácil desviarse de la vida cristiana. Es fácil de repente quitar la mirada de lo que se nos pone enfrente, y aunque Dios nos ha dicho: yo tengo aquí esto para ti, esta vida eterna, esta corona de justicia, a veces es muy fácil desviarse de esa meta. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones a nuestro alrededor, porque hay muchas circunstancias que nos quieren aplastar. Y Pablo está exhortando a Timoteo a decirle: no te pierdas, no tengas miedo, sigue en la buena batalla de la fe. Van a venir falsas doctrinas, van a venir falsos maestros que te van a querer enseñar cosas que van en contra de lo que Dios ha dicho. Pero no temas, mantén tus ojos en el premio, mantén tus ojos en la meta. Pues para ser recompensados en el cielo por Jesucristo debemos de seguir por ese camino que Él nos ha mandado. Debemos luchar por evitar tanto la falsa doctrina como las prácticas impías, las prácticas pecaminosas. Ahora, yo no digo que tenemos que ser 100% perfectos para poder caminar el camino de Jesús. La verdad es que nadie está exento de caer, pero sí debemos de saber que si caemos, tenemos un perdón y una gracia que nos levanta, que nos limpia, que nos dice: yo no te condeno, te perdono, dice el Señor. Te limpio para que puedas seguir adelante. Esta es la gracia en la que, aunque no mereces ser perdonado, aunque no mereces ser limpiado, Dios dice: no te preocupes, yo te estoy ofreciendo y te estoy otorgando a la vida eterna, el perdón de todos tus pecados. Y para evitar caer y para evitar estar en esas cosas de falsa doctrina, de prácticas impías, la única manera de poderlo evitar es estar arraigados en saber quién es Dios en nosotros, estar firmes en que estamos negativos ante cualquier cosa que vaya en contra de lo que Dios nos dice que es bueno. Que nuestros pies estén firmes en la fe para poder decir no cuando tenemos que decir no. En Timoteo 2, en 2 Timoteo vemos muchas cosas también que Pablo quiere enseñar, pero también vemos un Pablo que está listo para irse, dejó todo en la línea y ahora quiere que Timoteo lo siga. Aprendemos este principio en este libro de Timoteo. Si permanecemos fieles en todo lo que el Señor requiere de nosotros, recibiremos una corona de justicia. Pablo nos ayuda a obtener una visión integral de la iglesia. Y vemos cómo lo que la iglesia cree va a moldear cómo la iglesia vive. Lo voy a repetir.
Lo que la iglesia cree va a moldear cómo la iglesia vive. Lo que tú creas en tu corazón, eso va a salir y eso va a dar fruto y eso va a moldear el cómo vives. Si tú crees en un Dios misericordioso, en un Dios de gracia, en un Dios de amor, tu fruto, tu vida se va a reflejar en amor, en gracia, en paz. Si tú crees en un Dios que condena, que castiga, que juzga, entonces tu vida va a estar llena de crítica, va a estar llena de juicio, va a estar llena de amargura, va a estar llena de condenación. Si tú crees en un Dios que no puede, que no es bueno, que no es suficiente, entonces tu vida va a ser moldeada por pensamientos de depresión, por pensamientos de es que no puedo, es que no soy suficiente. Lo que tú crees, eso va a dar fruto en ti y en los que te rodean. Estas 2 cartas de Timoteo junto con Tito, como les comentaba hace rato, son consideradas como las epístolas pastorales o las cartas pastorales. ¿Por qué? Porque tienen las bases de la función pastoral. Y aquí es importante tomar en cuenta que Pablo pudo darle estos conocimientos a personas mayores. Pudo haber tomado y haber dicho, yo Pablo le voy a pasar mis conocimientos a alguien que sea de mi misma estatura, hablando en edad, hablando en madurez, con más jerarquía, quizás con más trayectoria. Pero Pablo decidió pasarlos a Timoteo, a Tito, hombres que estaban jóvenes. Timoteo que empezó en sus 20s cuando comenzó en su ministerio. Y yo creo que es una manera en la que Pablo nos manda a decir que debemos de buscar siempre pasar la estafeta a los que están debajo de nosotros, a los que nos siguen. Enseñar lo que Dios nos ha dado a aquellos que nos van a sustituir y sobre todo no aferrarnos a nada de lo que Dios nos ha dado, porque nada nos vamos a llevar de este mundo. Así que dejemos todo y pasemos todas las generaciones que siguen, a los Timoteos que nos siguen. Recuerda que aquel que lucha la buena batalla de la fe siempre va a traer críticas, va a traer las miradas, el desacuerdo, el oprobio del mundo. Será alguien que para muchos es una persona indeseable. Esa es la realidad del cristiano. Cuando servimos a Dios, el mundo nos rechaza. Pero no desistas, porque la corona de Dios que tiene preparada para ti es más preciosa, es más valiosa que las 1000 coronas que el mundo te pueda ofrecer por desviarte. No te desvíes por doctrinas falsas, no te desvíes por tentaciones vanas. Fija tu mirada en la meta y pelea hasta el final sin miedo. Dios va contigo, sin importar qué es lo que enfrentes en tu camino. Recuerda lo que dijo Pablo: y el Señor me librará de toda obra mala y me conservará para su reino celestial. Dios te bendice. Nos vemos pronto.